nuestros amigos de Luz de Luna, que como siempre están aquí dando el callo desde que nos conocemos, desde que estamos ahí. Quiero dar las gracias a los representantes también de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, que también están aquí con nosotros, y bueno, a todo el público en general. Muchas gracias por venir, veo que la sala está bastante llena y eso me pone muy contento. Quiero dar las gracias también a todos los que van a actuar. En principio, Manuel Daza, que nos trae una persona nueva que nos cantará al final. Por cierto, es que todavía no sé el nombre, parece mentira, con tantas prisas. Bueno, después me lo dices. Tina Cervantes. Pues muchísimas gracias a Tomás Soriano y en fin a todos los que van a actuar después aquí cuando el profesor Gil Albarracín acabe su conferencia. Estamos aquí para celebrar dos actos. Uno que es el certamen de dibujo y pintura para niños de instituto, que cada año procuramos hacer con el nombre de Cantón Checa, un certamen de dibujo. Este año va dedicado a las postales de Navidad. Y entonces este año, pues bueno, como ven, está expuesto allá. Y es para chicos de instituto de la provincia de Almería y de Hospitalet de Llobregat. Después el jurado nos dirá quiénes son quienes ganan premios y en fin, ya los diremos, que seguramente como son de Almería pues tendremos que llevarlos allá. Y luego el otro acto, y más importante quizá, bueno, no quería decir que ese acto de certamen de dibujo y pintura está patrocinado por la empresa Cosentino, para que lo sepamos, sobre todo los almerienses ya sabemos quiénes son. Y el otro acto es para presentarles los dos libros del profesor, el catedrático don Antonio Gil Albarracín. Yo ahora, después de darle las gracias, les voy a leer un pequeño discurso, bueno, para explicar un poquito el tema. El día 25 de marzo de este año hicimos aquí en nuestro centro un merecidísimo homenaje a don Antonio Gil. Y hoy, 17 de diciembre, tenemos la fortuna de tenerlo de nuevo entre nosotros. Don Antonio Gil Albarracín es, como ustedes saben, un ilustre catedrático con extendidísimo currículum que hoy no les voy a repetir porque si lo hago no tendríamos tiempo suficiente para celebrar el acto, y más después de que vamos un poquito tarde. Sin embargo, sí que les apuntaré algunos datos de su biografía. El doctor Gil Albarracín nació en nuestra querida Almería en el año 1953. Y cursó estudios de bachillerato en el instituto que después se llamaría Colegio Nicolás Alberón. Su gran afición fue siempre la historia, y de ahí su dedicación a esta materia, por tener en cuenta la raíz, el porqué de ciertas costumbres y tradiciones de cada zona, para aprender ese porqué y adaptarlo incipiente sin sobresaltos. Esa es una de sus citas. El doctor Gil Albarracín es catedrático de Geografía, Historia e Historia del Arte, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y de Alfonso X el Sabio de Murcia. Es un gran estudioso y conocedor del franciscanismo. Es miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Posee un gran número de menciones de honor y ha intervenido en numerosas colaboraciones en diccionarios y revistas especializadas. Ha sido invitado en innumerables conferencias, congresos y comités científicos sobre el franciscanismo, y es investigador y ponente en seminarios sobre fortificaciones y autor de una gran cantidad de artículos de prensa. El doctor Gil Albarracín ha estudiado pueblo a pueblo toda la geografía almeriense y ha escrito más de 40 libros, de entre los que podemos destacar el que dedica a las iglesias de los pueblos de la provincia y otros muy importantes como Arquitectura y Tecnología Popular, Cofradías y Hermandades en la Almería moderna, Viaje a Andalucía, rescatado en un manuscrito de más de 200 años, Los orígenes de la Catedral de Almería y la arquitectura de Albox, por citar algunos de ellos. Por todo ello, y mucho más, don Antonio es una autoridad en el conocimiento arquitectónico cultural de nuestra provincia, y su extensísimo currículum es motivo de orgullo para todos los almerienses.
Hoy les presentamos aquí a sus dos últimas obras, que todos los almerienses deberíamos tener para conocer en profundidad nuestra provincia, su patrimonio arquitectónico-cultural y diferentes actuaciones que se han ejecutado sobre ellos. Y nunca mejor dicho, porque son verdaderas ejecuciones. Sus obras nos traen a la luz esas barbaridades que a veces los hombres cometemos sin tener en cuenta la riqueza ambiental, arquitectónica y patrimonial que se destruye para favorecer a particulares intereses. De ahí el título de uno de los dos libros, Monumentos y disparates. Este libro nos da un paseo por nuestra geografía provincial, resaltando aquellos bienes de interés cultural que aún se mantienen, o en su caso los vestigios de lo que fueron, a la vez que saca a la luz los diferentes disparates o barbaridades que se han cometido al amparo del desconocimiento, la dejadez, los intereses económicos o los de otro índole, quizá incluso delictivo. Igualmente, el doctor Gil Albarracín denuncia ante nuestros ojos en el libro Fuego, Destrucción, Sangre y Dejadez la barbarie contra la ciudad de Almería, oculta durante 80 años al quedar tapados por el velo del tiempo los graves daños producidos por el bombardeo nazi durante la Guerra Civil. Y es que hasta ese no se nos tiene en cuenta, hasta en eso no se nos tiene en cuenta, pues Almería fue bombardeada porque era la única ciudad del Mediterráneo que no gozaba de defensa costera. Y lo que es peor, somos los propios almerienses los que llevamos quizás en el ADN cierta desidia y abandono de nuestras propias cosas. Por eso, don Antonio, que es un incansable trabajador, hoy da continuidad a su enorme obra al poner en valor todo aquello que los almerienses nos incumbe y nos preocupa, nos identifica y nos afecta. En cierto modo, su cometido está, salvando la distancia, en línea de lo que pretendemos en este nuestro centro cultural, al intentar resaltar y poner en valor todo lo almeriense en beneficio de Almería y de nuestra cultura popular. El fuego de 3 guerras civiles que alteraron la convivencia en el siglo XIX y el de la guerra civil en la primera mitad del siglo XX, que acabó con la Segunda República, ocasionaron una gran destrucción. Almería recibió bombardeos aéreos y navales, y entre esos bombardeos destaca el que realizó la escuadra nazi en mayo de 1937, por el que numerosos edificios fueron destrozados. Pero también ha existido una gran destrucción del patrimonio amparándose en la ignorancia y los grandes intereses que se han aprovechado por la ley de los hechos consumados, o lo que el señor Gil Albarracín llama muy acertadamente la ley del pollaque. Pollaque está hecho. La sangre de la ciudad, la sangre de la gran cantidad de víctimas cuya relación se encuentra en los refugios subterráneos que la ciudad creó para proteger a la población y que hasta hace poco han permanecido, como dice el doctor, en la clandestinidad y ahora en semiclandestinidad, porque para acceder hay que pagar un peaje. La dejadez, endémica en algunos responsables y gobernantes de uno u otro signo político, para marcar el fatídico día 31 de mayo como efemérides de nuestra querida Almería, que nuestra querida Almería no debe olvidar. Y también la dejadez, para restaurar y mantener de forma digna aquellos otros lugares de importancia por los hechos históricos acaecidos en ellos, o por antiguos o por otros usos que también fueron de gran valor en su momento. Castillos, defensas y fortificaciones, torres, conventos, molinos, norias y aljibes. Podemos tomar como el mayor exponente y ejemplo de esa dejadez el hecho de que en 1852, cuando la Diputación Provincial aprobó la supresión de una partida de 3.000 reales para monumentos artísticos, diciendo: porque en este país no los hay dignos de conservarse. El señor Gil Albarracín ha puesto el dedo en todas esas llagas víctimas de la dejadez, la desidia, el abandono y las actuaciones salvajes que maltratan el patrimonio. Podemos tomar también como ejemplo de esa dejadez endémica en nuestra provincia el abandono del Palacio de la Almanzora en Cantoria,
y el Palacio de Arboleas en Huercas de Almería. Y como ejemplo de barbaridades cometidas tenemos el enorme edificio del centro del cemento en lo que fue el Mesón del Gitano, en el recinto de la Alcazaba, en el mismísimo Algarrobico. Pensaba que estaba en la pantalla. Bueno, no profundizo más porque don Antonio será quien nos hable con rigurosidad de todo esto y porque no debo extenderme más. Solo me falta decirles que estos dos libros deberían ser de lectura obligada para todos los almerienses. El doctor Gil Albarracín ha hecho un magnífico trabajo que comparte hoy aquí con nosotros para mayor conocimiento de nuestra provincia, de nuestra cultura y, en definitiva, para mayor conocimiento de nosotros mismos. Ahora ya le cederé la palabra al doctor Gil Albarracín y les doy las gracias por su asistencia. Nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos y ante todo pedir excusas porque la torpeza de uno ha provocado que una equivocación de parada de metro me retrasara. Soy culpable y asumo mi culpa como tal y naturalmente pido de entrada perdón por ese... Lo disculpamos, ¿verdad? Bueno. Por lo menos yo mismo me acuso, vamos a ver... precisamente y por invitación de esta casa que siempre me cuida tanto y realmente me digna con su amistad. Ponte aquí que te van a ver mejor, ¿no? Sí, sin ningún problema. Me digna con su amistad, pues precisamente en este sentido vieron bien la propuesta de presentar estos dos libros que en realidad son una colección de parte de los artículos que he publicado durante los años 2016 y 2017. Es que se remontan en muchas cosas bastante más atrás. Y naturalmente en este sentido vienen a ser una especie de lucha a veces bastante ingrata pero necesaria acerca de intentar que el patrimonio de Almería, que ha tenido una historia en muchos casos tan desgraciada, no siga teniendo un presente desgraciado que casi en muchos casos lo lleva a la extinción. Naturalmente es muy difícil entender porque teóricamente la ley es absolutamente protectora, pero también es evidente que los ejecutores de la ley pues a veces hacen eso, en lugar de usarla para proteger los monumentos, lo que hacen es ejecutarlos y destruirlos. Naturalmente en este sentido el caso de Almería era tan grave que me llevó a establecer un nuevo concepto que no existía, que es el de la ley del Pollaque. Es una ley que no ha sido aprobada por ningún parlamento, que no no aparece en ningún código legal, pero que sin embargo es absolutamente efectiva. Y es el aquello de, pues ya que está hecho, vamos a aprovecharlo, vamos a dejarlo, porque en fin. Varios ejemplos saco sobre ese problema. El primero, que es realmente imponente, es el del aljibe de Bermejo. Esta es una fotografía de los años 80, cuando lo di a conocer en su momento. Es un aljibe probablemente casi seguro romano en los campos de Níjar, que además propusimos y conseguimos que fuera el único BIC que hay declarado como tal dentro de lo que es el conjunto de los campos de Níjar. Sin embargo, tuvo la desgracia de caer donde está y resulta que, a pesar de que era un edificio funcionalmente activo, que seguía 1800 o 1900 años después de su construcción, casi 2000, cumpliendo con la función para la cual fue construido. Es decir, tenía una cuenca que naturalmente orientaba cuando llovía, ingresara el agua que caía, y así lo tenemos en el caso vacío, y aquí lo tenemos completamente lleno, precisamente reactivando y un edificio funcionalmente vivo. Sin embargo, estaba rodeado de un enorme sestero de ganado. Estamos hablando de un número importante de hectáreas que naturalmente es una de las figuras, me lo confirmaron
amigos conocedores del derecho, más protegidas por toda la legislación española. Me decían literalmente, tiene todos los incs que pueden salvar a cualquier monumento. Sin embargo, pues una jugada absolutamente artera en la que colaboraron el propio Ayuntamiento de Níjar, la Consejería de Medio Ambiente y otros elementos, lo convirtieron en un basurero. Un basurero de plásticos, queda más fino, le llaman centro de reciclado, pero a fin de cuentas, un basurero de plástico, donde fíjense que aquello que hay en la esquina, allí al fondo, a la esquina derecha, casi enterrado en plástico, es el aljibe de lo mejor. Esto viene después, pero de eso hablaremos más tarde. Y, naturalmente, en este sentido, pues tiene la declaración de BIC, de Monumento Nacional, pero, sin embargo, es el entorno de un basurero. Vale. Ahora mejor, ¿no? Sí. Tiene el concepto de bien de interés cultural, pero realmente estamos hablando que es el anexo de un basurero. Ese es un ejemplo de la ley del follaje, y ahora mismo estamos en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar a ver si esa actuación es reversible, al menos particularmente, porque hay que tener mala idea o mala fe, o como se le quiera llamar, hay otra forma, mala leche, hablando claro, sí, para coger, y el único BIC que hay declarado en todo el campo de Níjar, convertirlo en el anexo de un basurero. Bien, otro ejemplo, podríamos ver muchos más, es el del Algarrobico. El Algarrobico, aquí ya no estamos hablando de un presunto delito, aquí estamos hablando de un delito con sentencia firme. Es un ejemplo absolutamente escandaloso de cómo con manejos y arteros del Ayuntamiento de Carboneras y de otras instituciones tiene todos los pronunciamientos favorables para convertirlo en eso, un hotel de 21 plantas en primera línea de mar en una playa plana, dentro de un parque natural declarado desde el año 1987, este año hace 30 años. Y, naturalmente, en este sentido, he traído estas fotografías previas porque, evidentemente, esto ya nos indignaba a unos cuantos mucho antes de que el asunto alcanzara, para que se vea cómo en estructura es todavía más horroroso que después ha acabado. Pues, naturalmente, se convirtió en esto. Era el momento en que ahí, en primer término, aparece un gran cartel que era lo que hacía alarde de la empresa, que era legal 100%. Es que en este momento los tribunales, después de un larguísimo conjunto de pleitos, han confirmado con sentencia firme que es absolutamente ilegal y que, naturalmente, en este sentido es un delito. Un delito en que ha colaborado mucha gente, una empresa, unos intereses determinados, unas administraciones, porque no tiene ni un solo pronunciamiento negativo de todos aquellos que tenían que dar su informe acerca de la legalidad del tema. Y no solamente eso, sino que después de tener todas sus sentencias legales, hace unos meses, precisamente, una primera autoridad provincial tuvo la cara dura tuvo el atrevimiento después de que apareciera la sentencia ya irreversible, definitiva, etcétera, decir, bueno, de acuerdo, es ilegal, pero pues ya que está hecho, vamos a aprovecharlo, que somos tontos. Literalmente. Bueno, pues por lo visto somos todavía unos cuantos almerienses que queremos ser tontos, pero que eso no esté insistiendo en una playa de esta calidad, porque fíjense el impacto visual que causa, tremendo. Y además, cuidado, porque el hotel El Algarrobico era aproximadamente el 5% de la actuación urbanística que se quería hacer para destruir toda esa parte del parque. Ténganse en cuenta que aquí, precisamente al norte del propio hotel que ya estaba construido, aparece todos los desmontes para continuar ampliándolo y así sucesivamente. A esto habría que añadirle a toda esta barbaridad el 95% más de ocupación del territorio inmediato. Hace falta ser carnápido, por hablarlo de una forma que no entendamos. Bien, naturalmente esto nos indica ya la enorme gravedad que significa la ley del follaje, puesto que naturalmente significa la destrucción de un patrimonio irreversible que es el paisaje natural, que además, por si fuera poco, estaba convertido en parque natural. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención, y es precisamente que
El castillo de Roquetas, que estaba absolutamente arruinado, que se restauró en su momento por iniciativa del Ayuntamiento de Roquetas, en la que yo colaboré con un libro para dar toda una serie de pautas históricas documentadas de cómo se podía hacer, y el exterior se respetó. El interior es otra cosa que mejor no hablar, porque desgraciadamente no es muy afortunada. Pero una vez que se ha concluido, pues por la habilidad de negociación del Ayuntamiento de Roquetas, consiguió que el Ministerio de Defensa le cediera unos cañones que pertenecen al patrimonio nacional y que están allí en exposición. Digamos que es la fórmula de una cesión temporal renovable. Con lo cual, pero lo que me sorprendió cuando llegué a ver los cañones es que precisamente había un cartel informativo que, más que informar, desinformaba o engañaba. Decían que eran cañones de La Cavada, que es una fundición de Cantabria, y que naturalmente en este sentido tenían una dimensión y unas funciones que no respondían del todo a la realidad, porque resulta que parte de estos cañones, se puede ver aquí encima, representaba un escudo, que en concreto es este, que es el escudo zarista. Y casualmente los que tenemos algún conocimiento de la historia de España sabemos que el único momento en que se trasladó artillería zarista a España fue a partir de 1817 aproximadamente, en que estaban ya en pie las sublevaciones americanas, y Fernando VII ordenó comprar una flota completa para intentar trasladar el ejército que estaba acantonado en la bahía de Cádiz, para llevarlo a América, para intentar frenar las sublevaciones americanas. La incapacidad de aquel Estado de Fernando VII, retornado después de la Guerra de la Independencia, hizo que los barcos llegaran a España, pues no fuera capaz de dotarlos para poder trasladarlos a América, con lo cual esa flota nunca llegó a funcionar y se pudrió prácticamente en puertos españoles. Esa flota en total traía, según los inventarios, en torno a unos 600 cañones, de los cuales en este momento quedan inventariados total 21, porque el Ministerio de Defensa tenía inventariados 19, pero no estaban inventariados estos dos, que son propiedad del Ministerio de Defensa. En este sentido, se dio a conocer que, evidentemente, el hacer las muestras de todo este tipo de piezas, magnífico, pero sin engañar a la gente. Y a partir de ese momento, creo que está aquí, sí, este era el cartel que había, donde se decía que habían sido cedidos, etcétera, pero que naturalmente eran realizados por los fundidores de La Cavada, distintos calibres, cosa que evidentemente podía ser en su origen, pero no en los que hay allí, etcétera, etcétera. Y han cambiado el cartel, aunque sin citar por qué han tenido que cambiarlo, precisamente porque estaban engañando a la gente. Bien, pero es una muestra más de que a veces la buena voluntad ligada a la ignorancia pues da lugar a situaciones. En cualquier caso, ellos siempre decían, el ayuntamiento de una forma indirecta me llegó a decir que ellos habían puesto lo que le había dicho el Ministerio de Defensa, es decir, que probablemente el Ministerio de Defensa los tuviera mal catalogados. Pero en fin, es lo que hay. Otro ejemplo de estas barbaridades fue precisamente este plano del año 1949. Es el plano de la ciudad de Almería, o una parte del mismo. Fíjense que está la Alcazaba, y delante hay un proyecto brutal de gran vía que cruza toda la ciudad, prácticamente desde La Chanca hasta el enlace con la carretera de Granada. Si eso se hubiera llegado a hacer, fue ideado por Joaquín Prieto Moreno, un arquitecto muy significado durante el régimen franquista, fundador de Falange en Granada, director general de arquitectura, en fin, un montón de cosas, y el hombre que le ha dado prácticamente la forma que tiene a toda la restauración de la Alcazaba de Almería, puesto que fue director de restauraciones de toda la zona del reino de Andalucía Oriental entre 1941 y 1977-78.
Es decir, estamos hablando que ya tuvo tiempo de actuar. Pues bien, este plan de ordenación interna de Almería era tan lesivo y tan destructor del casco histórico que ni la dictadura franquista no se atrevió a aplicarlo, a pesar de que evidentemente si se hubiera empeñado lo habría sacado, vamos, sin ningún problema. Sin embargo, lo que es sorprendente es que en este momento la democracia en el siglo XXI está aplicando un plan que corresponde a la primera mitad del siglo XX. Vamos a ver, las grandes vías son un concepto urbanístico que prácticamente se desarrolla en el XIX, con un gran ejemplo, que es la urbanización de París. En España estas cosas siempre llegan un poco más tarde, y entonces en la primera mitad del siglo XX se aplican, sobre todo en las primeras décadas, se aplica que es cuando se hace la Gran Vía de Madrid, la de Granada, la de Granada, la de Barcelona, es decir, la Vía Layetana, es un ejemplo de gran vía que también se abre por medio del casco histórico en su momento, pero lo que es inconcebible es que es un concepto urbanístico que se inventa en el siglo XIX y que tiene su último estertor en las primeras décadas del siglo XX en Almería, se intente aplicar en el siglo XXI. Y lo que es más grave es que precisamente esa gran vía que se está viendo para darle acceso vehículos de gran tonelaje a la Alcazaba se haga precisamente dentro del entorno de protección monumental del RIC, que es la Alcazaba de Almería del año 31. Y naturalmente en este sentido, claro, se puede decir, no, es que una actuación no, señores, han tenido que hacer muros de contención de 8 y 10 metros de altura para poder introducir semejante camino por ahí, y así sucesivamente. Y por si fuera poco, precisamente para camuflar que aquello no era la obra de una gran vía, lo que han hecho ha sido hacer ese monstruo de hormigón que se llama falsamente el mesón gitano, porque el mesón gitano no tiene nada que ver con eso. El mesón gitano era una pequeña instalación en su origen de cuevas populares, posteriormente de un hotel que se hizo en esas cuevas, y que no lesiona para nada lo que es aquello. Esto es una gigantesca explanada y una especie de búnker ventilado que se ha hecho delante del mesón gitano, nada tiene que ver. Y además, por si fuera poco, ha aparecido en su gestión, en las excavaciones que se hicieron con posterioridad al proyecto, pero previas al edificio, ha aparecido todo un barrio medieval que ha quedado aplastado dentro de las columnas que sostienen el edificio. Hay que señalar que si esto fuera declarado ilegal alguna vez, cosa que lo dudo porque no ha sido presentada una demanda acerca de lo que es la irregularidad, que por supuesto también cuenta con la aprobación de cultura, algo incomprensible cuando estamos en zonas de protección específica. Pues bien, si esto alguna vez fuera declarado, probablemente, como veremos en otros casos, será imposible destruirlo y retirarlo, porque evidentemente nadie asegurará que para quitar esto no se destruya lo que hay debajo. En fin, pero son esas contradicciones. No sirve para nada. Sí, además otro aspecto importantísimo es que no tiene función asignada de ningún tipo. Lo único que en la terraza superior pues se han hecho algunos festivales gastronómicos, es decir, o una litrona de más nivel, un poco más. Sí. Naturalmente una botellita de agua. Sí. Naturalmente, en este sentido, para que se vea cuál es el impacto, es este edificio que vemos aquí debajo de la Alcazaba, que naturalmente casi compite en volumen con lo que hay encima, y que en realidad es el disfraz de una gran vía que se abre a sus pies, para llegar ya hasta la plaza, hasta la puerta de la Alcazaba, y posteriormente continuarla hasta enlazar con un disparate, puesto que sería una auténtica barrera que quebraría y destruiría parte del casco histórico de Almería. Para que se vea cuál es el impacto y visto de cerca, pues tengan en cuenta algo fundamental, y es que la Alcazaba que ustedes ven ahí arriba es ese trocito que queda, casi ni se ve, de la punta de la Torre de la Pólvora, y el resto desaparecido en combate. Y además, por si fuera poco, parte del edificio está abrazando, casi acosando lo que era la muralla medieval de la ciudad, con todas las consecuencias que eso se puede indicar. Sí.
Perdón, se ha torcido, pero creo que se puede leer perfectamente. Es el cartel en que anuncia que en hacer esa barbaridad ya iban gastado 5.300.000 euros, ya hay bastante más, y creo, yo he oído hablar, aunque eso naturalmente es Radio Macuto y es ya menos de fiar, que probablemente el proyecto, cuando se acabe totalmente la Gran Vía, superará los 15 millones de euros. En este momento ya van gastado 7 u 8 millones de euros solamente. Creo que como sobra para cosas importantes, pues ahí hay una. Otro ejemplo de otro disparate de esos de romper rasga. Naturalmente este es un edificio que hasta el año 1983, en que lo analicé y di a conocer lo que era, se conocía como la ermita de los moros. Algo realmente difícil que los moros tengan ermitas, pero en fin, vamos a dejarlo así. Pero en cualquier caso, yo llegué a la conclusión, después de un análisis arquitectónico, que en Habla, provincia de Almería, no existía ninguna civilización que fuera capaz de hacer un edificio con esas características técnicas que no fuera la romana. Y naturalmente, utilizando los indirectos, llegué a la conclusión de que podía tratarse de un mausoleo y probablemente del siglo II. Hicieron hasta excavaciones para demostrar que no era, y para gran enfado de algunos, demostraron que había acertado hasta el siglo. Evidentemente sin hacer excavaciones ni nada, solamente con un puro análisis arquitectónico. Este era el estado de ese edificio en el año 83, al cual pertenece esta fotografía, pero pronto llegaron los ánimos, ya en el segundo milenio, llegaron los ánimos de coger y enterrar el edificio en dinero. La primera intervención, que fue absolutamente nefasta, cogiendo y picando lo que era la pátina original que había permitido la conservación del edificio durante 1800 años y que naturalmente la había hecho llegar hasta nuestros días, la picaron con marro y machota, y naturalmente en este sentido lo recubrieron con una especie de recubrimiento ridículo de granito, una cosa más bien pavorosa. Para eso ya había presupuestado 328.000 euros y pico. Pero como resulta que aquello era tan horroroso que queda así como de cutre, y entonces lo que hicieron fue precisamente por orden de la propia administración de la Junta, ordenar que se quitara eso y que se hiciera bien, con lo cual le echaron encima otros 100 y pico mil euros, casi medio millón de euros para un edificio que interiormente tiene 9 metros cuadrados, probablemente sea el metro cuadrado más caro del mundo. Sí, pero naturalmente, por si fuera poco el desastre que se había hecho, lo que se planteó fue nada más y nada menos que colocarle un portón de acero corten que naturalmente oculta el edificio y que normalmente pues hay que preguntarse, bueno, ¿pero qué es? ¿Un mausoleo? ¿Un portón? ¿Un hueso pegado ahí detrás? ¿O algo por el estilo? Bien, sí. Y por si fuera poco, tuviera bastante con el portón, pues encima todo un perímetro, es decir, una cosa absolutamente bochornosa y que conste de entrada una cosa fundamental. Yo no tengo nada contra el uso de los metales en la arquitectura, pero en la arquitectura en una planta, que no vayan a desgraciar edificios antiguos utilizando elementos que nunca han podido estar en ese tipo de edificios. Naturalmente, aquí tenemos uno de los grandes destrozos que hay en la arquitectura provincial, y todavía hay arquitectos, incluso algunos funcionarios de cultura, que defienden la actuación. Yo no termino de... Otro ejemplo, en este caso de Vera, que sé que hay alguien que se va a alegrar de verlo. Realmente es sorprendente porque la iglesia del convento de Mínimos pues es una joya. Mientras que el convento desapareció en el siglo XIX tras la desamortización, la iglesia se había conservado hasta las últimas décadas del siglo XX. Precisamente recuerdo que cuando yo escribí uno de mis primeros libros sobre un arquitecto de Vera que había intervenido aquí, Francisco Ruiz Garrido, precisamente di la primera noticia escrita de esta iglesia, y con posterioridad pues me consta que el obispado, que no tenía ningún interés, la tenía ya cerrada.
de conservar la iglesia. Está perfectamente dotado con la iglesia parroquial de Vera, no necesita la otra al lado, pues se lo vendió al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, lo que es curioso, es que entonces se encargó a un arquitecto de la zona la restauración. ¿Qué es lo que hizo el arquitecto de la zona? Bueno, de entrada tengo que decir que la iglesia de los mínimos de Vera no tenía ningún tipo de protección monumental, lo cual no deja de ser una muestra de dejadez importante tanto de la administración local como de la autonómica, pero que sobre todo, además, lo que es importante es que conservaba una colección de frescos rococó que era el mayor conjunto existente en todo el obispado de Almería. Naturalmente, en este sentido, el arquitecto de la zona lo que hizo, lo primero fue liquidar la bóveda, que además desde el siglo XVIII estaba acreditado, no sostenía nada porque había dejado libre, es decir, que era algo que en el momento en que no se cayera no sostenía nada, con lo cual ningún problema para coger y poner un techo de lamas metálicas exactamente igual al que tenemos nosotros en cualquiera de nuestras cocinas. Aparte de eso, pues cogieron y contrataron a un conjunto de gente que se denominaba de restauradores, pero la verdad es que no sé en qué tómbola le habían dado el título, que lo que llegaron, y todo ese conjunto de pinturas rococó lo que hicieron fue destruirlas con rasqueta, alegando que eran pinturas sobrepuestas. Y naturalmente el resultado fue ese. Sí, efectivamente debajo encontraron algunas pinturas geométricas anteriores, pero que no te molestaban para nada las que había, y el tema es que dejaron todo el conjunto en blanco y naturalmente se había destruido impunemente el mayor conjunto de pintura rococó de la provincia, de frescos rococó de la provincia, para que se den en cuenta de un poco del despiste absoluto que tenía esta gente en general. Es que como gracieta para colocar allí algo del recuerdo pusieron una escultura en una de estas hornacinas que habían dejado absolutamente blanco, destruyendo todo lo que era el entorno. Pusieron en una hornacina una escultura, una reproducción de San Francisco de Asís de Mena, porque muestra de su extrema ignorancia, puesto que la orden de los mínimos no tiene nada que ver con la de los menores y fue creada por San Francisco de Paula, es decir, que ni siquiera sabían de quién, ni cómo, ni de qué manera. En fin, es una enorme desgracia, absolutamente irreversible, porque como comprenderán, la pintura que se arrancó con tarjeta no hay nada que hacer. Bueno, en fin. Pero vamos a darle un pequeño repaso a los castillos de la provincia. Hace falta tener narices porque la gente cuando llega ante un castillo no sabe dónde está, por lo visto. Entonces hay que ponerle un cartelón de 1,5 metros, 2 metros, cuanto más grande más caro, en el que diga exactamente dónde se encuentra. En este caso, pues aparece Imburxana, recinto principal, que se refiere a lo que era la alcazaba de Purchena. Pero por si fuera poco, arriba, que está plano, a la espera de todas las excavaciones, pues se han puesto unos miradores que parece que realmente lo que es importante en ese entorno es el mirador. Lo que realmente, lo que es el conjunto de fortificación, etcétera, queda casi anulado en torno a ese dispendio de acero corten, que por lo visto hay una serie de arquitectos que no viven, sino colocan algo de eso en un edificio histórico. Desgraciadamente no es el único caso. Otro es el castillo de Bacares, en el cual se ha gastado una cantidad muy notable de dinero. También se entra con ese anuncio, a pesar de que está en el centro del pueblo. No va a ser el castillo de otro sitio, pero aparte de eso, es que este era en realidad el castillo de Bacares hace 30 años. Es decir, era un conjunto con los restos de una fortificación arruinada, que tenía una pequeña vivienda popular. Pues no se sorprendan, pero aquello lo han cambiado por esto. Aquella vivienda popular ha sido sustituida por esa especie de chalet vacío que no se sabe todavía qué función va a tener, y toda una serie de bandas de acero corte, y además, por si fuera poco, con utilización casi industrial de cemento, que está expresamente prohibido en este tipo de restauraciones. Lo siento, o sea, pero aquí se trata
el castillo de Huercalovera, donde precisamente otra de estas restauraciones absolutamente imaginativas, con un centro una recepción que es un contenedor también de acero corte tirado allí en la entrada, ha quedado como almacén de su instrumento, y naturalmente en este sentido esta escalera absolutamente monstruosa, donde realmente uno se pregunta, ¿pero qué es lo importante, la escalera o el monumento? Almería, ciudad, tampoco se ha escapado de ese tipo de disparates, y naturalmente en este sentido vemos el conjunto de la Alcazaba, lo que es la muralla de la Hoya, y cómo desgraciadamente dos de las torreones que habían llegado en una situación no muy excelente, que digamos, pues no ha habido más ocurrencia que coger y restaurarlo, reponer la parte perdida con acero corte, como está a la vista, y que este era el estado en que tenía antes de esa intervención bárbara. Después de ella ha quedado así. He sacado este cartel expresamente para que se vea quiénes son los ejecutores, porque hay que hablar de ejecución de este disparate, y naturalmente se ve que está la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, que son los que de una forma han patrocinado y han pagado todo el conjunto. Podíamos explayarnos, pero sí. No, voy a ir recortando. En este caso ha habido hasta manifestaciones populares rechazándolo, pero hasta ahora no ha servido de nada, puesto que la Junta de Andalucía se mantiene absolutamente imposible de hacerla cambiar por ahora. El tiempo precisamente yo creo que dará razones, pero en fin. En cualquier caso, los temas de los disparates con el patrimonio almeriense son antiguos. Precisamente si alguien quiere ver el castillo renacentista el patio del castillo renacentista del Marqués de los Vélez del Blanco, tiene que ir a Nueva York. Esta imagen está tomada en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde es una pieza realmente muy estimada y muy bien tratada. Otros ejemplos de castillos, pues este es el de San Pedro en los Campos de Níjar. Esta fotografía la hice hacia 1983, estaba prácticamente entero. De hecho, yo que ya conocía y había publicado, o publiqué poco después, un libro sobre este castillo, indica que tenía exactamente la misma distribución y organización que tenían los planos del siglo XVIII, y que solamente había que consolidar un poco y techar, nada más. Pues sin embargo la dejadez ha dado lugar a que se haya destruido esta fotografía es del año 2013, y con cuál es el estado en que la dejadez y el abandono ha dado lugar a esta intervención, a pesar de que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, por ley, tiene la administración tiene la ley, el derecho de retracto, es decir, cualquier venta que se haga dentro del parque siempre tiene prioridad para quedársela el poder público. Nunca se ha ejercido en temas patrimoniales. Más cosas. Este es otro ejemplo, un castillo renacentista, el de la Torre Fuerte o Torre de los Alumbres de Guadalquivir. A pesar del aspecto que tiene, a mí ya me gustaría que tuviera ese nivel de solidez mi casa dentro de 500 años. Fue construido el año 1511 y es un castillo renacentista que yo he llegado incluso a ver con cabras dentro como corral de ganado, y que evidentemente debería de ser un ejemplo realmente extraordinario de equipamiento del parque para cualquiera de las funciones que naturalmente se le puede aplicar. Sí es cierto que se han hecho la restauración de una serie de molinos. Este es el molino del Collao, que había llegado a nuestros días, pero en un estado de deterioro, que ha sido sustituido por todo un nuevo sistema. Este es el interior de la extraordinaria maquinaria, pero naturalmente en este sentido hay que señalar que algo increíble, este es el de las negras, se ha torcido, pero en fin. Sí plantea un problema importante, y es que cualquier restauración en Almería hasta ahora en ningún caso que se sepa cuenta con un presupuesto de mantenimiento, con lo cual si esto se ha restaurado en un momento determinado y no tiene unas labores mínimas de mantenimiento, a fin de cuentas el mantenimiento a la larga sale baratísimo, dará lugar a su nueva destrucción y a que haya que rehacerlo, lo cual es un dineral importante.
Conventos. Voy a poner dos ejemplos extremos. El bueno, realmente el convento de las Curas ha cumplido hace un par de años el 500 aniversario de su fundación y tiene un nivel de conservación y de restauración magnífico, además con una comunidad que está encantada de mantenerlo y de colaborar en ello. Este es su altar mayor. Otro ejemplo, pues precisamente los dilates de la administración, donde nos dice que el convento de Huécija es un convento de los agustinos árabe. Esto es algo mundial. Es decir, resulta que la orden de San Agustín la inventó Mahoma. Es una muestra absolutamente imperdonable de ignorancia y que además va firmada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Almería. Sin comentarios. ¿Qué? Sin comentarios. Otro ejemplo absolutamente disparatado. Almería tuvo el raro honor de llegar al siglo XXI sin la única capital de provincia de España que no tenía abierto un museo. Existía, pero estaba cerrado y no se había abierto. Finalmente, después de varios intentos, se hace un edificio extraordinario. Un edificio que fue seleccionado para la feria, la Expo de Oaxaca, como uno de los mejores edificios de la última década en España y desde luego uno de los mejores edificios culturales. Interiormente tenía gran escalera que era el elemento distribuidor del espacio, con los distintos niveles, es decir, algo soberbio. Y lo que es sorprendente es que cuando se hace con posterioridad, lo siento, se ha caído, cuando se hace el tema de la musealización, se le coloca esa especie de cipote estratigráfico que tendría que estar vertical, pero que se ha quedado horizontal, que tapa la escalera, que es la que está debajo. Con lo cual, en este momento, esa parte que era fundamental, que era la visión del distribuidor del espacio y que es el gran eje que explica el contenido del edificio, ha quedado oculta detrás de este disparate. Pero no quiero pasar sin comentar otro tema realmente importante. El museo, a pesar de que hubo propuestas muy distintas, en las cuales incluso participé yo, se acaba con la civilización islámica. Y lo más sorprendente es que esa civilización islámica aparece representada, ese final de la civilización, con este bolaño representativo de la agresividad cristiana que cae sobre esa sensibilidad islámica representada por una losa de mármol que queda cuarteada frente a semejante barbaridad. En fin, es un discurso absolutamente repugnante y además impropio porque desconoce la realidad a secas. Pero teníamos que haberlo revisado. Lo que pasa es que, lo siento, pero las prisas al final aquí no se pueden tirar. Hay que salir a otro ámbito. No, aquí no. Es igual, no pasa Bueno, nada. vamos a ver. Esta es la portada del Cuartel de la Misericordia, un edificio realizado a finales del siglo XVIII, pero que tiene elementos decorativos y además arquitectónicos muy posteriores. Es el caso de este pabellón que le llaman el pabellón de Isabel II, aunque en realidad se hizo en época de Alfonso XIII, a comienzos del siglo XX. Y curiosamente me llama la atención esto porque precisamente tenía el escudo de Almería con la corona murada, es decir, que es representativa de la República. Naturalmente, en este sentido, es sorprendente cómo un edificio que naturalmente fue cuartel durante la dictadura no le retocaron este aspecto, que se ha conservado. Otro ejemplo, todos conocemos el Celia Viñas, actualmente antigua Escuela de Artes y Oficios en Almería, que resulta que ya veremos después como una de las víctimas del bombardeo de la escuadra alemana. En este caso también resulta muy curioso cómo precisamente el escudo, lo siento, ha sido mutilado y ha sido cambiada la corona, que en realidad el escudo era de Alfonso XIII, época en la que se construye, y le han quitado parte de los cuarteles, le han quitado el vellocino de oro de la Orden del Toisón que colgaba del collar, el collar sí se conserva, y la corona real ha sido cambiada por la corona republicana y también se ha conservado.
Y este es más sorprendente todavía. Seguramente todos ustedes saben que durante la Guerra Civil el Palacio Episcopal fue incautado por la República para establecer el gobierno civil de Almería, y precisamente decoraron la fachada con el escudo republicano. Es el escudo de España, pero encima está la corona murada, y además sorprendentemente se ha conservado. Y no solamente eso, sino que en la reciente restauración, acabó hace un par de años, del Palacio Episcopal, la han conservado. Pero llegamos a épocas más oscuras todavía, si es que es posible. Precisamente Adolf Hitler, sabemos que llega al poder por vía democrática, no se olvide, en el año 1932 Alemania, y entonces su primera acción de gobierno es anular todos los elementos que representaban democracia para convertir el país en una de las dictaduras más feroces de la historia de la humanidad. Este hombre, además, rápidamente comienza todo un proceso para organizar, militarizar Alemania y convertirla en un país que consiguiera, según su interés, crear un imperio, un Reich que durara 1000 años y que naturalmente fuera la máxima autoridad mundial. Naturalmente, en este sentido hay que indicar que tiene intervenciones internacionales de diverso calibre. Ya sabemos que primero empieza a intervenir o a ser reconocido en el caso de la Guerra Civil Española como miembro del Comité de No Intervención, y además se le asigna que tenía que vigilar la costa española, que estaba entre el Cabo de Gata y el Cabo de Oropesa. Naturalmente utilizaban los puertos de Baleares, excepto Menorca, que quedó siempre por la zona republicana. En el resto de las islas estaban por la zona franquista. Pues bien, la utilizaban como base de aprovisionamiento, de establecimiento, etc. Y en este sentido, a finales de mayo de 1937, un bombardeo de la aviación republicana, confundiendo el acorazado de bolsillo Deutschland alemán con el Canarias, lo bombardearon y causaron daños importantes y bastantes muertos y heridos. La reacción de Hitler fue inmediata. Hay que castigar a la República precisamente con la misma arma, o con él consideraba la misma arma. Naturalmente, en este sentido, la República él pensó primero en la agresión contra Valencia o Cartagena, pero la inteligencia naval de la Kriegsmarine le indicó que tenían sistemas defensivos de artillería de costa muy eficaces y que naturalmente corrían el peligro de perder los barcos, con lo cual le tocó a la pobre Almería, que tenía una artillería de costa absolutamente deficiente, como se demostró, y naturalmente en este sentido sufrió un bombardeo de 280 proyectiles que se lanzaron el día 31 de diciembre de 1937 sobre una ciudad prácticamente indefensa, desde aproximadamente unos 13 kilómetros de la costa, por una flota encabezada por el almiral Scheer y otra serie de destructores o barcos de menor entidad. Naturalmente, los daños fueron cuantiosísimos y es representativo de ese bombardeo precisamente la rotonda del edificio Banesto, que sigue conociéndose como tal, el edificio de los Rodríguez, que naturalmente está en la plaza del Educador, en pleno centro de Almería, esquina al Paseo. Pero hay otros muchos lugares, hubo muchísimos daños. En este caso, las casas que hay en torno al mercado municipal, en este caso la estación de ferrocarril, que vio todos sus cristales reventados. Es curiosa esta fotografía porque abajo aparecen decorados con los típicos carteles de la propaganda republicana. Bueno, a fin de cuentas era el momento, claro. O el caso de el Celia Viñas actual, que en aquel momento también se mostró con esta situación.
no fueron solamente el centro de la ciudad, sino aquí tenemos los barrios populares, está debajo de la Alcazaba, que en lo que es la zona de la Almerina, que también resultó especialmente dañada. O en este caso al pobre niño que dice ¿qué han hecho con mi paisaje? Sí, creo que esta fotografía realmente es extraordinaria porque muestra bien a las claras lo que eso significa. Aquí uno de los planos que se hicieron en aquel momento acerca de cuáles fueron los impactos sobre la ciudad. Como vemos, la ciudad está plagada de puntos negros que naturalmente son las bombas nazis que cayeron en la misma. O en este caso señalar que el número de fallecidos fue solamente de 31 porque ya Almería había desarrollado una red de refugios que naturalmente permitió que buena parte de la población se pudiera poner a salvo. Además de que a causa del incidente de los bombardeos no navales que solamente había habido el de Canarias y este fue el posterior, sobre todo los bombardeos aéreos que naturalmente hacían que buena parte de la población de Almería se trasladara de noche a dormir al campo. Eso permitió que no hubiera demasiados muertos. Claro, se compara a menudo el bombardeo de Almería con el de Guernica. Hay varias diferencias. La primera y principal es que naturalmente el de Guernica ha tenido la habilidad de convertirlo en un hito absolutamente mundial, en el cual es cierto que tuvieron la colaboración de uno de los mejores pintores del siglo XX, que puso el nombre de Guernica a su cuadro contra la violencia, puesto que el cuadro no trata directamente del hecho de Guernica. Y en segundo lugar, pues ha sido el hecho de que Almería queda en una zona republicana donde naturalmente muchos de los profranquistas consideraron que aquello era una ayuda de los amigos y Santa Pascua, y el hecho se ha permanecido prácticamente, era un hecho intocable durante la dictadura, pero lo sorprendente es que después de la dictadura ya llevamos 40 años de ayuntamientos democráticos y que no se haya hecho un esfuerzo importante para conseguir dar a conocer este hecho y incorporarlo a lo que es la memoria de la ciudad, que sí conservan aquellos que la vivieron, pero ya por razones de edad son cada vez menos gente. Hay que señalar incluso en este sentido de dejadez que este es el único libro publicado este año sobre ese tema. Creo, y porque es de iniciativa privada, aquí no tienen nada que ver las instituciones públicas. Pues naturalmente en este sentido esta era el plano de la red de refugios que ya existía en la ciudad, y naturalmente señalar que hay otro hecho realmente importante, y es que Almería estuvo a punto de desencadenar de forma evidentemente involuntaria la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente el ministro de Defensa en aquel momento le entró en lo que podíamos definir sin ningún problema como un calentón, y señaló que lo único que había que hacer era coger y la aviación republicana que persiguiera a la flota alemana allí donde se encontraba la flota nazi y la bombardeara y la hundiera. Si eso se hubiera llevado a cabo, probablemente Almería tendría el raro honor que le cupó a la ciudad de Danzig 29 meses más tarde. Desgraciadamente, afortunadamente está claro que tanto Negrín como Azaña en ese mismo día, en Consejo de Ministros específicamente reunido para tratar el caso, señalaron que no era conveniente, que era mejor recurrir a métodos diplomáticos que serían mucho mejores, porque entre otras cosas España en aquel momento era imposible que empezara una guerra internacional, porque entre otras cosas tenía una escasez tal de recursos que, por ejemplo, la Marina de Guerra solamente tenía carburante para 10 días, por lo cual eso no era absolutamente nada. Pues bien, efectivamente eso quitó a Almería ese raro honor, que no es ningún honor, sino que hubiera sido un desastre absoluto, porque seguramente Almería, de haber ocurrido eso, hoy no existiría, o sería una ciudad completamente nueva. Naturalmente, en este sentido también es cierto que si bien Guernica tuvo Picasso, también Almería tuvo el
bueno, levantó el interés de un personaje tan importante y tan político como Pablo Neruda, que realizó dentro de su libro dedicado a España en la guerra, España en el corazón, dedicó un poema dedicado a Almería, que precisamente después de invocar a todo lo que eran las fuerzas vivas que él consideraba que estaban detrás de la guerra, decía que se alimentaran hoy con un plato de sangre de Almería. En fin, en cualquier caso, hay que indicar que los daños causados por la guerra evidentemente han quedado restañados. En la ciudad no se ve nada, y yo he pedido al ayuntamiento que ponga, al menos en aquellos edificios públicos que fueron dañados, una placa recordando el hecho y explicándolo. Desgraciadamente por ahora no he tenido contestación. En cualquier caso, lo que sí queda de aquel recuerdo de aquel bombardeo fue el hecho de que la República por fin se tomó en serio la defensa naval de Almería, y en este lugar, esto es la salina del Cabo de Gata, y al fondo el Cerro de la Testa, en la falda que da sobre el mar, montó una batería con 4 cañones magníficos que trasladó desde Cartagena, desde la fortificación, lo desmontó de las fortificaciones de Cartagena y los trajo a Almería. Colocó 2 en el Cerro de la Testa y 2 en Roquetas. De lo de Roquetas no queda absolutamente nada, y de lo de el Cerro de la Testa, pues precisamente fue elegido un lugar estratégico por los ingenieros militares de la República, que aquí lo tenemos. Aparecen los 2 emplazamientos de los cañones tomados desde arriba del cerro, que está uno aquí y el otro allí, y que naturalmente el lugar hemos pedido que lo declaren BIC y que lo habiliten como mirador del Parque Natural de Cabo de Gata, porque tiene una capacidad de observación sobre la bahía absolutamente asombrosa, y como veremos posteriormente, con los mejores atardeceres que se puede dar en el Mediterráneo, y eso que es abundante en ese tipo de cuestiones. Tomada casi, no es fotografía aérea, pero está tomada desde la cumbre del cerro. Vemos precisamente a la izquierda uno de los pozos para clavar los afustes de los cañones. En medio aparece lo que son las tapias de lo que sería el cuartel, y a la derecha el otro pozo para los otros afustes, y en medio sobre el mar también aparece un búnker que correspondía a un nido de ametralladora avanzado que veremos a continuación. Voy bastante rápido para no cansarles. Aquí precisamente tenemos el emplazamiento, el pozo de los afustes de Levante. Y como ven, la capacidad y la visión es realmente magnífica. Y aquí tenemos el de Poniente, que está menos enterrado por la arena. Realmente lo que se pide no es que reconstruyan nada, sino que sencillamente limpien los escombros que quedaron y se pongan unas barreras de protección, y que eso es baratísimo. Es más, el Ayuntamiento de Níjar me ha comentado que está por la labor, pero como naturalmente esa maldición que tenemos en España, aquí creo que tenemos por lo menos además de la propiedad, algo así como 4 o 5 administraciones que tienen que dar su visto bueno, ponerla todas de acuerdo, que además cada una de su padre y de su madre, labor importante. Estamos en ello, pero la verdad es que son resistentes, Pues además cada una de esas dos unidades, 2 cañones, tenía su propia cueva, que era el Polvorín, que por cierto arriba se ve que hay unas chimeneas, porque naturalmente todo lo que significa los explosivos crean gases, y si no tienen un sistema de ventilación adecuado pueden provocar explosiones, con lo cual estaba perfectamente en plantos, pero perfectamente organizado. Y este era el cuartel para la guarnición, que quedó inconcluso porque se acabó la guerra antes de que se decidiera terminar. Y este era el búnker también inconcluso de lo que debería de ser la dirección de tiro, que está separado precisamente para que si había algún impacto no destruyera todo de golpe. Realmente era una pieza de absoluta modernidad, y que naturalmente fue un intento absolutamente eficaz para defender la ciudad de Almería, puesto que a partir de ese momento no hubo ningún ataque naval, ninguna agresión naval contra Almería, porque evidentemente cualquier flota que se acercara sabía que un barco que se pusiera a tiro era un barco hundido. Eran cañones realmente de 15-42, que naturalmente en este sentido en la actualidad podemos, otra vez,
Este es la playa que defiende el nido de ametralladoras y que naturalmente en este sentido pues lo que procuraba era impedir que le dieran un susto de un pequeño desembarco, de un golpe de mano, etcétera. Naturalmente, en este sentido hay que señalar que cómo eran estos cañones. Aquí lo tenemos cómo se conservaban y cómo se conservan en la batería del Forel, una de las que prestó uno de sus 4 cañones para trasladarlo a Almería. Y para que lo veamos más de cerca, eran cañones así. Tienen un alcance de 22 kilómetros. Y naturalmente 2 puestos en Cabo de Gata y 2 en Roquetas cruzaban y cubrían toda la bahía. Hay que señalar en este sentido algo importante, y es que naturalmente cuando yo he propuesto la declaración de BIC del lugar y cuando me entrevisté con los técnicos de cultura, pues mi gran sorpresa fue algo increíble cuando le pregunté, ¿y qué decisión tiene con respecto a la habilitación del lugar? No, es absolutamente imposible. No hay ningún acceso que no tenga un desnivel superior o al menos del 40%. Digo, ¿cómo? Pero vamos a ver, si allí un cañón de estos tiene piezas indesmontables que pesan 8,5 toneladas. Y entonces, ¿en qué habían pensado con que subieron esas piezas? Pues habíamos pensado en burros. Entonces escribí un artículo que aparece en el libro que se llama Los burros no arrastran 8 toneladas, donde le hice un cálculo de que si la carga óptima de un burro está en torno a los 50 kilos, habían cometido la barbaridad de multiplicar su capacidad de carga por 175 veces, con lo cual es un disparate. En fin, creo que le ofrecí llevarlos para que vieran cómo había una carretera que entraban perfectamente vehículos rodados, etcétera, y naturalmente en este sentido quedaron en que sí, pero han pasado los meses y naturalmente en este sentido, después cuando estaba ya el artículo en el periódico, me llamaron para decir que sí, es que no habían podido, pero que continuaban pensando en que en cuanto pudieran, que me llamaban. Ha pasado ya casi un año y sigue sin llamarme. Sí. En cualquier caso, ya creo que sí están convencidos de que sí había una carretera, Pero, en fin. En cualquier caso, hay que indicar algo importante. Esto no es solamente en Almería. Hay otros lugares donde han cometido disparates. Esta es la población de Sagunto. Seguramente ese edificio monstruoso que ven ahí en medio es una de las barbaridades mayores que se han cometido en España, no solo Almería. Es decir, había un teatro romano del siglo I y entonces, en el año 1986, a pesar de que la legislación vigente lo prohibía expresamente, la Generalitat Valenciana decidió hacer un neoteatro romano encima, llamando a 2 arquitectos de muchísimo nombre, etcétera, y montaron semejante disparate encima. Cuando estaba en construcción, un político valenciano dijo, eso es ilegal, y se fue a los tribunales y consiguió todas las sentencias negativas. Pero, naturalmente, en un ejemplo extremo de la ley del Pollaque, pues precisamente a pesar de tener todas las sentencias condenatorias, ejecutorias, plazos de demolición en 18 meses, no ha sido demolido porque resulta que nadie asegura que, a pesar de que todos los proyectos dicen que todo es reversible, al quitar aquello no se pueda venir a llevar y destruir lo que era el teatro original. Con lo cual es el ejemplo extremo de la ley del Pollaque, que puede tener más fuerza que la ley legal y con todas sus sentencias ejecutorias, etcétera. Es un ejemplo realmente. También nadie se vaya con el desánimo de que todo es un desastre. Hay lugares donde se ha hecho muy bien. Zaragoza recuperó en los años 50 su teatro romano y actualmente es un elemento fundamental del atractivo monumental de la ciudad, perfectamente organizado, etcétera, etcétera. El caso de Cartagena es más impresionante todavía, porque al aparecer el teatro, al hacer las excavaciones para un proyecto urbanístico en los años 90 del siglo XX, decidieron paralizar el proyecto y rescatar el teatro, que lo han convertido en un centro de atractivo fundamental de la ciudad. Encargaron a Muneo el museo de acceso, han hecho una auténtica maravilla. Pero bueno, realmente es que la política municipal de recuperación de patrimonio de Cartagena
es absolutamente encomiable, y lo digo sin ningún reparo. Igual que hablo de otras cosas tan mal hechas, este es otro caso muy bien urdido. En la Alcazaba de Málaga, y debajo había un teatro romano que precisamente se descubrió, aunque no se dijo durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se hizo allí en medio, encima, donde más estorbaba, un centro cultural, que afortunadamente en los años 80 se decidió demoler y recuperar el teatro, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos culturales de Málaga. Pero es que también la política cultural de Málaga realmente lleva un camino muy, muy bien hundido. Y también ese ejemplo que hemos hablado de ejecuciones en lugar de restauraciones, a veces en cosas menores o aparentemente menores. Esta es la iglesia de Níjar, que es una iglesia magnífica, mudéjar, etcétera, y que tenía desde hace siglos ese escudo del obispo Corrionero. El obispo Corrionero fue obispo de Almería aproximadamente entre 1560 y 1571-72. Estaba ahí presidiendo. Era arriba, porque alguien dice que es aquello, lo que hay encima de la hastial del tejado es la escultura, un busto de Carlos III. Hay una gran relación entre Carlos III y Níjar. Yo escribí sobre eso un libro hace años, pero en fin, en cualquier caso, lo que es cierto es que después de siglos sin una restauración adecuada, por fin se aprueba en los primeros años del siglo XX un proceso de restauración, y además en este sentido, pues teóricamente todos muy contentos, etcétera, pero calma. Resulta que con qué habilidad se hizo esto, porque no tenemos nada que un breve temblor de tierra de un 3,2, una cosa debilísima, y sin embargo, por lo visto, al haberlo retirado para hacer la obra correspondiente, lo encajaron mal, lo sujetaron mal y cayó a tierra, y el resultado fue este. Es decir, que a veces parecen más ejecuciones que restauraciones. Y naturalmente en este sentido, bueno, pues se ha repuesto uno que es de Chichinabo, de esos que hacen con silicona, que no encaja, ahora se sobresale, parecido pero no igual, por llamarlo de alguna manera. Y sobre todo se ha perdido el original, que bueno, lo han pegado con pegamento, pero vamos, nada. Otro ejemplo de este tipo, pues en Almería tenemos que hay dibujos incluso fotografías de comienzos del siglo XX, donde ese escudo que está en la portada gótica de la torre del homenaje de la Alcazaba, del tercer recinto de la Alcazaba de Almería, que es el escudo de los Reyes Católicos, estaba completo con sus alas, los yugos, la flecha, todo, absolutamente, y el tanto monta. Y resulta que un intento de restauración hecho por un ignorante, probablemente bien intencionado, pero auténticamente desastroso, provocó que naturalmente aquello se reventara, se cayera, y actualmente de eso pues tenemos lo que vemos, lo que prácticamente no tocaron. Ese es el resultado. Lo que falta que queda ahí es todo lo que desgraciaron con un proceso de restauración desgraciado. Y finalmente solamente citarle algunas cosas. Todos reconocen la Catedral de Almería, BIC del año 1931, teóricamente uno de los edificios más interesantes como Catedral Fortaleza, que fue construida como tal. No es el único, como dicen ahí gente ignorante, pero lo que quiero señalar es una cuestión. Todos los BIC tienen la ley de patrimonio señala que no pueden ser clavados ni taladrados para colocar cableado de tipo alguno. Esta parte está más o menos libre, pero en concreto, fíjense, lo siento mucho, ya es casi el final. Resulta que en los edificios de enfrente, mucho más modernos y evidentemente sin declaración de BIC, no tienen ningún tipo de cableado, o algunos de ellos no tienen cableado, y sin embargo se ha clavado en lo que es la cantería todo lo que es el sistema de iluminación, con clavos que yo he calculado que debe haber aproximadamente unos 8 taladros por metro lineal. En total hay más de 200 taladros en ese tramo y además colocados donde más estorba. Y en este sentido, pues volvamos a aquella, desgraciadamente lo he puesto como un ejemplo que sería baratísimo de resolver, y sin embargo la dejadez, la pachorra, el qué más da,
el ya que está hecho, pues lo deja ahí años. Hay que tener en cuenta que ese taladro, del metal que sea, dentro lo que hace es oxidarse por la humedad, porque aunque no llueva en Almería casi nunca, a veces llueve, y naturalmente en este sentido va destruyendo, va carcomiendo la cantería. Bien, finalmente aquí tenemos las miradas que se pueden hacer desde ese proyecto de mirador que esperamos que lo consigan lo antes posible, y que naturalmente ahí vemos parte de ese atardecer, o que quede gracia que esté de lado, pero que creo que muestra perfectamente a las claras cuál es la calidad y la belleza que puede ser ese atardecer del Mediterráneo desde ese emplazamiento del Cabo de Gata. Naturalmente, en este sentido, pues quien le interese un libro, hemos traído unos ejemplares, el precio es muy barato, es prácticamente precio de costo, 8 euros, y naturalmente, pues aprovechando este momento, se lo firmaría si a alguien le interesa. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos aprendido muchísimo sobre Almería. Yo lo que siento mucho es que veo caras de frío. Me parece que hay gente que tiene frío por ahí. No sé si las estufas están puestas. Lo que haremos es que, si acaso, retiramos esta mesa allí o la dejamos aquí para firmar los libros. Si alguien quiere algún libro, o la ponemos allí al lado, Paco, ponemos la mesa allá, y para que quede más libre el escenario. Por Jesús, Pedro, estás por aquí, ayúdanos una mano. O Rafael, echamos una mano a la